Bienvenidos a este capítulo de La Cueva Literaria. Hoy vamos a hablar sobre Jaime Sabines y algunos de sus poemas. Jaime Sabines fue un escritor y poeta mexicano, nacido en 1926, el cual tuvo mucha influencia de su padre, e inclusive por este fue que se adentró un poco en la literatura. Él también tuvo mucha influencia en otros escritores, en otros poetas del momento, debido a que fue muy popular. E inclusive en uno de sus poemas, el más importante se podría decir, llamado Los Amorosos, que también vamos a analizar hoy. Él tuvo mucha participación con respecto a política, intentó estudiar medicina y se adentró un poco en la filosofía. Él llegó a tener de igual manera un cierto pensamiento del que se alejó mayoritariamente de movimientos literarios. Sin embargo, esto no causó que del todo se alejara de esos. Sí tuvo participación en algunos. E inclusive llegó a inspirarse un poco en un autor, como van a mencionar a posterior, que fue en Federico García Lorca, un poco en la falta de reglas que tenía a la hora de escribir, al no utilizar métrica y a la distinción de sus versos. Bueno, y aquí nos acompañan el día de hoy 3 compañeras, Dana, Paula y Fernanda. A continuación le voy a dar la palabra a Dana para que nos dé un poco de contexto con respecto a las influencias y al contexto histórico que el escritor tuvo. Bueno, con respecto a esa pregunta, podría decir que su interés a la literatura comenzó desde niño, ya que su padre de descendencia leonesa les leía cuentos, entre ellos Las Mil y Una Noches, el cual fue uno de los cuentos más populares en la literatura árabe. Posteriormente, se puede decir que él fue influenciado también por algunos autores, como Pablo Neruda, ya que él trataba de transmitir en sus poemas mucha sinceridad. Y bueno, también podría ser que fue influenciado con respecto a la Revolución Cubana, ya que en estos tiempos él escribía muchos de estos poemas. También se pudo encontrar con muchos interlocutores de su misma filiación estética, entre ellos Rosario Castellanos, Eduardo Lizalde y Jaime García Terres, así como el Rubén Bonifaz, Nuño de Fuego de Pobres, El Manto y la Corona, y Los Demonios y los Días, y el Tomás Segovia de los poemas de guiño popular, como los que se puede leerse en bisutería. Estos poetas tuvieron como referentes visibles dentro de la geografía mexicana a poetas como Renato Leduc en El Aula, etc., y Juan de Dios Pesa con sus cantos de hogar. También, como pudo mencionar mi compañero Luis, él estudió medicina y bueno, se dio cuenta que no era lo que él pues, quería y no era lo que le interesaba, ya que lo que le interesaba mucho era pues, la literatura. Y bueno, tiempo después se retiró de la medicina, empezó a estudiar un poco más sobre la literatura y pues sí, se dio cuenta que sí era lo que él quería. Y de esta manera, con respecto a lo que pudo aprender en la medicina, pudo darse cuenta de lo mucho que él podía expresar respecto a esto. Él pudo expresar mucho sus emociones, que era lo que él quería transmitir en sus poemas, ya que se centraba más en lo que era el amor, tristeza, y también se centraba mucho en la muerte. Bueno, tomando en cuenta lo que mencionó nuestra compañera Ana, podemos hablar un poco más de lo que sería el movimiento literario de este autor, que es bastante interesante debido a que él no tiene un movimiento literario fijo que se asocie. Por lo general, varias fuentes o personas pueden opinar que algunas de sus obras son más relacionadas con lo que es el vanguardismo, debido a que no sigue unas reglas estrictas para la métrica de sus obras, pero por otro lado también se le asocia mucho al movimiento literario modernista, debido a que a pesar de la relevancia de las temáticas que tienen el amor y la muerte en sus poesías y la ausencia de los patrones de métrica, no posee como una ornamentación de las palabras muy notable en su morfología para poder dar a entender un mensaje. Entonces, podría considerarse también que su importancia en la literatura radica mucho en lo que es la cualidad conversacional de su poesía. Él intenta como dar a entender sus mensajes de una forma que se sienta como una conversación, utilizando un lenguaje bastante coloquial para mostrar una mayor cercanía a la gente.
Igual, varias veces se ha visto en sus entrevistas donde menciona a otros escritores como Octavio Paz, que no se identifica mucho con ciertos movimientos literarios, no se identifica con dar a entender sus mensajes por medio de palabras complejas y muchas figuras literarias, sino por medio de un lenguaje más directo y coloquial con otras personas. Por ejemplo, en el poema Los Amorosos puede verse distintas interpretaciones que son clasificadas como antipoesías porque tienen como objetivo la demostración de la belleza en lo ajeno a las palabras elaboradas, como mencionaba, y reflejan el existencialismo y la ironía principalmente. Entonces, esto denota mucho la importancia de la amargura y un sentimiento de represión en ciertas obras de Sabines. Ok. Ahora nos iremos directamente a lo que serían los poemas y cada uno de ellos. El primero serían Los Amorosos. En este poema se puede ver reflejado totalmente la melancolía y el amor de una manera muy explícita. Si bien es cierto, como lo mencionaron las compañeras, él trataba de reflejar su poesía por medio de un lenguaje coloquial, algo que las personas pudieran entender directamente y que llegara en emociones y sentimientos a ellos de una manera sencilla. En este poema las metáforas son claras, son concisas y lo que él deseaba expresar era de una manera bonita sus sentimientos propios. Okay. Las reiteraciones en el poema también funcionan para que sea más representativo. También en el poema nos vamos a la parte de la melancolía, que era uno de sus principales temas poéticos: la melancolía, el dolor, el amor y la muerte. En el poema también se expresan metáforas claras, y no solamente para expresar el amor, sino también los sentimientos posteriores a ello. Ok. El siguiente poema sería Me dueles. Ok. Este poema comienza con un sentimiento doloroso. Conforme va escribiéndolo, podemos ver que pasa a un sentimiento de necesidad, donde el amor se apodera totalmente de las letras y cambia el poema a un sentimiento más melancólico. También en este poema se dan metáforas y reiteraciones, lo cual nos llevaría a pensar que la principal fuente de los poemas eran estas. Si bien es cierto, el autor tenía pensado transmitir el dolor de una manera afina, más eso nos deja pensando que los sentimientos son claros con respecto a los poemas. Aunque también podemos admirar partes de destellos de felicidad, si lo podríamos mencionar en el poema, tal y como dice el verso. Qué claridad de rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Esta metáfora nos llevaría a pensar que no solamente refleja en los poemas dolor, sino que también puede ir una mezcla de sentimiento, de necesidad junto con amor. El siguiente poema es No es que muera de amor. En este poema se ve reflejada la pasión de una manera totalmente poética. Lo que nos quiere transmitir no es solamente amor, sino también reflejar al lector la pasión en un poema. Los sentimientos se ven reflejados por medio de las palabras, las letras y la métrica. Si bien es cierto, el autor no era totalmente adherido a las normas de la poesía, no se adhería completamente, por eso se habla del movimiento vanguardista y el movimiento moderno. Pero siempre cuenta como poesía la métrica, así que aunque no siguiera completamente las normas, el autor siempre lo reflejaba. Ok, ahora un poco de mis opiniones de lo que yo puedo encontrar. En primer lugar, hablando justamente de este poema, No es que muera de amor, yo lo encontré también un poco, como se mencionaba, melancólico. Yo sinceramente siento, y según lo que pude investigar, es algo bastante adecuado, que el autor era existencialista, debido a que sus poemas
usan la melancolía, la tristeza, el desamor como un medio para cuestionar la existencia del propio ser humano, debido a que básicamente se puede decir que en la mayoría de sus poemas se ve un simbolismo y una relación entre que la vida es el amor y la muerte es el desamor. No tener el amor de toda nuestra vida termina siendo como un morir de nuestras propias emociones. Esto se puede encontrar también en este poema. Y como mencionaba la compañera, algunos de sus poemas tienen como destellos de luz, más que todo relacionados con el recuerdo de un amor pasado. Y en este poema de No es que muera de amor, me llamó mucho la atención que se dan mensajes un poco de erotismo relacionado con los recuerdos, lo cual no es muy común, debido a que el autor suele utilizar más recuerdos un poco tiernos y amorosos, pero nunca llegando a este punto que, a pesar de que no es muy mencionado ya en la sociedad como tal, sigue siendo algo muy importante en las relaciones de amor y en las relaciones personales como tal, de una manera u otra. Ahora con el poema de Me dueles, este me llamó mucho la atención. Este tiene muchos simbolismos relacionados con la muerte. Tiene, según mi interpretación, más que todo una llamada al recuerdo de las personas que ya se fueron. De igual manera, siento que las emociones que se reflejan tienen mucho que ver con la repetición constante de algunas palabras, que se utilizan más que todo para reiterar el sentimiento y las emociones que el autor está pasando. De igualmente, los sueños se ven como un escape de la realidad, o mejor dicho, como un retorno a ese pasado feliz que se tenía, debido a que solamente en esto se puede recuperar a las personas que ya partieron. Ahora, en mi opinión subjetiva y personal, puedo decir que el poema Los Amorosos es el mejor poema que yo he leído en toda mi vida. Es un poema magnífico y siento que merece toda la fama que ha tenido como básicamente el poema más famoso de este escritor de toda su carrera, debido a que como se mencionó antes, con palabras sencillas y con la humildad del propio escritor, refleja las emociones más puras y que todo ser humano llega a tener en algún momento de su vida. Cada palabra que se dice, básicamente, sea metafórica o no, refleja algo que nos pudo pasar de una manera u otra en el momento de estar enamorados. Hasta cierto punto, no habla de sí mismo como del escritor o del yo lírico, sino que simplemente se narra casi como si fuera una tercera persona. Se habla de los amorosos como ellos. Y esto da un poco más de emocionalidad por el hecho de que nos hace sentir que estamos acompañados, porque se nos incluye en la obra como amorosos, pero también se nos muestra que no somos los únicos que estamos pasando por estos sentimientos y por estos tal vez huecos emocionales o momentos difíciles que se viven. De igual manera se refleja una búsqueda constante del amor y cómo el amor es algo extraño que no siempre es lo que esperamos, debido a que podemos estar buscando el amor por años y cuando lo encontramos no es lo que esperábamos o no es tan fácil de desarrollar, o tal vez no sabemos exactamente cómo realizar las cosas que nosotros queríamos tener con respecto a dicho amor. De igual manera, el poema Me tienes en tus manos, el poema más corto de los que analizaremos, yo siento que tal vez sí tiene un poco más de reglas, entre comillas, o supuestamente, con respecto a otra literatura, porque esta, a mi parecer, sí tiene más presencia, por ejemplo, de rimas, y sin embargo sigue teniendo la misma emocionalidad y sencillez de palabras que el resto de sus poemas. En mi parecer, sí tiene un poco más de presencia de lo que viene a ser el autoconocimiento, debido a que se menciona que hay un punto en el amor en el que puede ser que la otra persona te conozca hasta más que tú mismo. De igual manera, analizándolo un poco, pensé que podría llegar a tener algunas cualidades que podrían darnos un mensaje tal vez de una infidelidad, a pesar de la gran reiteración en el pensamiento de que esa persona lo conoce inclusive más que él, igualmente sus acciones, inclusive en una parte en que dice:
eres como el perdón y yo soy como tu hijo, me hace pensar que tal vez se podría reflejar un poco el complejo de Edipo, debido a que en toda la obra se habla de que esa persona es su amor y que esa persona lo conoce más que nadie. Y a la hora de referirse a esa persona como si fuera su madre, terminaría haciéndonos pensar en hasta qué punto nosotros terminamos buscando una persona que se parezca a alguno de nuestros padres, hasta cierto punto. Y ya para finalizar mi opinión con respecto a los poemas, terminaría con me doy cuenta de que me haces falta. Este poema también tiene mucha influencia de este melancolismo y sobre cómo al morir el amor, morimos también nosotros mismos. Este tiene un poco más de presencia de el dolor que puede causar la soledad en una persona, ya no amorosa, sino que a la hora de eliminarse o separarse en algunos sentimientos, nosotros podemos terminar sintiéndonos solos en el mundo, a pesar de que estemos rodeados de otras personas. Eso tal vez un poco relacionado justamente con el existencialismo que hablamos antes, y haciendo también bastante énfasis en nuestro entorno y en cómo ese termina teniendo importancia en nosotros, en lo que soñamos y en cómo percibimos los sucesos de nuestras propias vidas. Me gustaría dar mi opinión sobre el poema Me tienes en tus manos, y es que para mí este es el mejor poema de Jaime Sabines, definitivamente, ya que sus propios sentimientos se expresan de una manera sencilla que llega al lector a que pueda vivir las emociones del propio autor. En efecto, como lo dijo mi compañero, se trata sobre, en un modo inconsciente, cómo podemos llegar a buscar el amor con alguien que se parezca a la persona que más amamos, como nuestros padres. En el poema se refleja un amor elíptico completamente. Los sentimientos se pueden reflejar de distintas maneras. Este poema, para mí, es uno de los poemas que aclaran o pueden llegar a aclarar los sentimientos de la persona, y más si está viviendo un momento de amor fugaz. Este poema hace que las emociones se pongan a flor de piel, literalmente. Es un poema que se vive, que se siente y que se puede reflejar en tus propias emociones. Este poema para mí es el mejor del autor y no tengo duda al respecto. Ahora quiero que la compañera Fernanda nos dé su opinión propia de los poemas. Bueno, de mi parte, me gustaría comenzar con el poema Me dueles, debido a que realmente me llama la atención, como en este caso se ve, como habíamos mencionado, un yo lírico bastante existencialista, pero a la vez muy fatalista con respecto a estos temas. Más que todo, se puede reflejar esto en la estrofa donde se menciona: atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo. Y luego, en el verso siguiente que había mencionado Paula: qué claridad tu rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Se ve más que todo una cierta contradicción, puede ser mencionado como una antítesis. Al ver que se menciona que esta cualidad de muerte que tiene esta persona, aún así le causa al yo lírico cierta felicidad, cierta paz, hasta el sentido de mencionar como si le diera vida a él mismo. En ese poema puede verse mucho este simbolismo, y en no hay tanta brevedad. En realidad es un poema bastante amplio en lo que es su expresión, pero sí intenta repetir bastante las palabras, y esto puede notar que, como podría decirse, que el yo lírico se encuentra tal vez en una especie de bucle con respecto a estos pensamientos que tiene acerca de esta persona,
porque de igual manera la vida y la muerte son unos conceptos fundamentales en lo que es esta poesía. En el de No es que muera de amor, como hablábamos y escuchábamos en la opinión del compañero Alejandro, podemos destacar mucho lo que es el erotismo en este poema, y se puede ver de una manera bastante sutil en algunos versos, en otras mucho más clara, como lo que sería la cuarta estrofa del verso, en la que se menciona más que todo el contacto físico directo entre las personas, pero también el concepto de que por medio del amor se muere, o se relaciona mucho el concepto de la muerte con el amor y la relevancia que tiene para la vida de una persona. Igual se mencionan más que todo los conceptos bastante espirituales, como la relación del alma con el amor, y una manera más fuerte de unión con la persona, ya sea de una manera física o más emocional. Me doy cuenta de que me faltas. Realmente se puede ver más que todo melancolía, tristeza. Realmente me llama la atención cuando se refiere a como un aro, échalo a rodar, enciéndelo. Puede tener bastantes interpretaciones. En realidad puede tomarse en cuenta lo que es el simbolismo de un círculo, algo infinito, algo que se repite. Y nuevamente, como estos pensamientos pueden encontrarse infinitamente en la mente del yo lírico, y como desea exteriorizarlos de una manera simple, directa, pero sin recurrir a demasiados estilismos para que suene bonito. Expresa muy directamente lo que es su sentimiento de que se encuentra en un estado de ruina, en un estado de tristeza y desesperación, y como demuestra de manera física o tangible con respecto a los huesos, a la pesadumbre, las consecuencias que puede tener el final de un amor en la vida de una persona. Y es que, por ejemplo, el autor suele, aparte de el tal vez pesimismo que se ve en su obra y la melancolía, también se representa la realidad de una manera amarga, se podría decir. De igual manera, se dan ciertos simbolismos o alegorías con respecto a animales, como pueden ser en los amorosos con relación a los gusanos, que se utilizan básicamente para que nosotros entendamos el mensaje que yo había mencionado con anterioridad, de que el no tener amor es básicamente como morir. Entonces, que el amoroso puede morir y ser comido por los gusanos si ya no tiene amor. De igual manera, el espacio tal vez físico de lo que se representa de la vida de quien se habla en el poema es un poco cotidiana, y esto puede hacer que las personas se sientan más identificadas con lo que se está mencionando. Y de igual manera, en varios poemas se hace una conjugación repetitiva de un mismo verbo, en futuro, presente y pasado. Y esto, además de ser una reiteración de palabras para que nosotros entendamos el mensaje, también es una representación de los sentimientos a través del tiempo, y cómo algunos pueden perdurar en el pasado, estar en el presente y casi con seguridad tenerlos en un futuro, ya sea lejano o cercano. Ahora quiero pedirle su opinión a Dana. Bueno, en mi opinión, estos poemas para mí son realmente hermosos, ya que él puede transmitir muchos de sus sentimientos y el lector puede sentirse bastante identificado con ellos. Y siento que eso es una parte bastante importante, ya que pues eso es lo que quiere transmitir el poeta, que esos lectores se sientan identificados. También me gusta mucho el hecho en la que él se expresa, ya que también me gusta el hecho de que Jaime Sabines mencionó en una de sus entrevistas que él no quería ser como los demás poetas, ya que él quería ser un poco como diferente, ya que muchos de los poetas lo que hacían era aislarse y tomar como su espacio, y Jaime no quería eso. Él quería como tener mucha interacción con las personas, vivir nuevas experiencias, ya que con estas experiencias él podía escribir muchos de estos poemas.
Bueno, con respecto a esto, me llama mucho la atención justamente porque yo también estuve investigando un poco sobre el autor y que justamente era un crítico de los intelectuales mexicanos. Él no se sentía a gusto estando con grandes escritores y poetas, porque hasta cierto punto sentía que estas personas se creían un poco más que las demás, y como él tuvo todo su proceso desde abajo, por decirlo de alguna manera, en la sociedad mexicana de la época, entonces siempre quiso estar un poco más presente para las personas, dándole también un aire de humildad y también haciendo que sus emociones sean un poco menos concentradas a la parte más académica, igualmente sus representaciones, y que se centraran más para su pueblo y para las demás personas, haciendo que de alguna manera también se aislara, pero ya no de las personas y del pueblo, sino de la misma comunidad intelectual, porque sentía que ésta no era afín con sus propios pensamientos y que él quería ser tratado como una persona más. También me gustaría recalcar que gracias a su conocimiento en la filosofía, los poemas pueden transmitir reflexión, ya que si bien es cierto lees un poema de Jaime y te quedas pensando en toda tu vida literalmente y en el amor esencialmente. Entonces siento que gracias a ese conocimiento en la filosofía, él también trataba de transmitir al lector reflexión por medio de sus poemas, tanto como son los sentimientos. Así que es algo importante de recalcar en mi opinión. Con respecto al poema que inclusive me parece que habías mencionado que era tu favorito, yo siento que ese es el poema que más invita a la autorreflexión, porque el yo lírico reflexiona sobre su propio conocimiento en sí mismo. O sea, él se adentra en sus propias emociones y se da cuenta de que gran parte de estas tienen importancia en la otra persona y que esa persona lo conoce mucho, invitándonos a reflexionar también un poco en cuánto nos conocemos a nosotros mismos y, como había mencionado anteriormente, cuánto nos conocen los demás, porque a la hora de ahondar en nuestras propias emociones, puede ser que una persona te conozca tanto que sepas qué vas a hacer y demás, pero eso no significa que absolutamente todo lo que tú harías va a ser predecido por otra persona. Nadie puede conocer al 100% los pensamientos de alguien, ni tampoco llegar a manejarlos. Entonces, yo quisiera saber, en conclusión, las opiniones de Fernanda. Entonces, en forma de recapitular, en torno a este poema, podría decirse que también puede observarse de dos maneras esta autorreflexión que tiene el yo lírico. En este caso, podría verse de una forma bastante emotiva, bonita, o incluso de cierta epifanía, el saber que la otra persona conoce a ese ser cercano muy profundamente, hasta el punto de conocer bastante sus acciones y pensamientos. Pero por otro lado, puede notarse cierto grado de desesperación, de tristeza o inconformidad con uno mismo al saber que otra persona tiene más conocimiento de las propias acciones, y hasta cierto punto llegar a cierta dependencia emocional, como una situación bastante recurrente. Y ahora que se mencionaba esto, de que él en realidad, el autor, intentaba de verse como un mexicano más, pero que simplemente daba a conocer situaciones que muchas personas en su país y en muchos lugares del mundo pasaban. Me parece que intenta exteriorizar bastante este problema tan común de la dependencia emocional, que se vive mucho y se normaliza mucho en ciertos casos, más que todo en lo que es las relaciones de pareja. Entonces, con respecto a los poemas en general, no podría establecer uno como mi favorito en específico. Sin embargo, los simbolismos de la vida y la muerte me gustan mucho en lo que es Me dueles. Y con respecto al poema de los amorosos, siento que es uno de los que logra reflejar con mayor claridad los sentimientos de muchísimas personas que, indiferentemente de la etapa de su vida en la que se encuentren, siempre van a denotar muchísima frustración e incluso el existencialismo, cuando en realidad es un sentimiento profundo por otra persona.
Bueno, ahora quisiera saber igualmente en conclusión la opinión personal de Paula. Por supuesto. Para mí estos poemas no se reflejan solamente en un estado melancólico de soledad o amor específico. Siento que el yo lírico trata de unir todos esos sentimientos, transmitirlos a la vez y que al mismo tiempo sea de manera clara y explícita. No se centra solamente en una emoción en cada poema, sino que los lleva a un nivel superior y que sea totalmente unificado. Entonces, en conclusión, siento que los poemas transmiten lo que verdaderamente el yo lírico quiere transmitir y llegan al lector de una manera clara, lo cual hace que el leerlos pueda llevar hasta sentirlos, apreciarlos y vivirlos. Entonces, en mi conclusión, los poemas son totalmente claros y concisos. Ahora me gustaría saber, a modo de conclusión, las opiniones de Ana. Bueno, como mencionaban mis compañeras y mi compañero Luis, me gusta mucho la forma directa en la que él se puede expresar y la forma de conexión que él tiene con el lector, que es lo que él principalmente quiere transmitir. Por ejemplo, como anteriormente mencioné, él quería mucho transmitir lo que era la sinceridad y siento que ese es un tema que es acertado en sus poemas, ya que fácilmente el lector puede sentirse identificado, como he dicho. Ahora, a modo de conclusión, mi opinión es que estos poemas, a pesar de que tienen básicamente como un eje central la tristeza y abandono, igualmente el amor y la muerte, no se centran solo en estos. Y sin embargo nos presentan muchas cualidades literarias a través de las cuales nosotros podemos sentirnos identificados. Y yo quisiera mencionar que, según mi opinión y mi perspectiva, toda la emocionalidad que sus poemas causan vienen relacionados con una palabra específica: los recuerdos. Porque todas las emociones que nos causan es porque a la hora de leerlo nos causa recordar cosas que nos pasaron en nuestro pasado o que nos están pasando actualmente. Entonces, básicamente, siento que los poemas de Jaime Sabines son poemas para recordar, para reflexionar y para tener en cuenta todas estas heridas emocionales que hemos tenido o tenemos, para intentar encontrar una solución a ellas o no volver a repetirlas. De igual manera nos hace pensar y sentirnos acompañados al ver que no somos las únicas personas que podemos pasar por estos problemas emocionales. De igual manera, siento que el hecho de que el autor se desapegara tanto a las normas hacen también que se sienta como él mismo quería, una persona más, y que cada persona pueda sentirse identificada, y en lugar de tener que ver un escrito con un montón de normas estructurales, puedan ver una persona escribiendo lo que siente y lo que le pasa en su vida diaria, así como la intensidad de estas emociones con respecto a el amor, mezclándolo con la muerte y la soledad. Y con esto concluimos en este podcast con respecto a Jaime Sabines, recomendándoles que lean sus poemas y que siempre continúen leyendo la literatura tan vasta que hay en nuestro mundo. Gracias.